de los números, de cómo le va a la Argentina, porque algunos dicen que está todo mal, y la verdad que cuando uno ve los números económicos en general, es posible que a no todo el mundo en estos momentos le esté llegando datos positivos o alentadores en la microeconomía, y también hay una situación de inflación muy grande que hace que por ahí digamos, el salario de todos nosotros se vea en una situación difícil no quiero decir la palabra pulverizado, pero sí complicado para llegar a fin de mes. Sin embargo, los números macros parecen indicar otra cosa, o al menos empezar a indicar otra cosa. Vamos a analizar con Guillermo Ciro, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy, es presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, hasta dónde las pymes, la situación inflacionaria, el dólar y los datos que empieza a mostrar el gobierno, entre comillas, con signos de positividad, como por ejemplo lo del turismo, son sostenibles y efectivamente tenemos que generar esperanza hacia adelante o en realidad está todo mal. Que alguien nos explique. Guillermo, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Maxi. Todo bien, todo bien. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, estás vía Skype, perdón, vía Skype para que la gente sepa, vía WhatsApp. Y bueno, quiero preguntarte esto, ¿cómo ves la economía vos hoy? La macroeconomía y la microeconomía. Bueno, tenemos una disociación de la macro con la micro. En la micro hemos pasado el proceso de recuperación por pandemia, en donde aquellos comercios que han continuado con vida, porque hay que entender que durante los 4 años del gobierno anterior, sobre todo los últimos 2 años, y los 2 primeros años con la pandemia en el medio, hubo una gran mortandad de emprendimientos productivos. Ujú. También hubo un cambio de las tendencias y eso hizo que muchos comercios de proximidad, comercios que estaban trabajando con un mostrador al público, tuvieran que ir cambiando su estructura comercial y sobre todo productiva, y que hoy veamos en los locales, las principales calles de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires y del país, todavía locales cerrados Sí. en alquiler, que algunos casos va a ser muy difícil alquilarlo porque el monto que piden no es sustentable a la rentabilidad que hoy tenemos. Pero una cosa es la macro y otra cosa la micro. La micro la estamos peleando. La verdad que no podemos decir que nos va mal, tampoco podemos decir que estamos bien, porque uno siempre trabaja para estar mejor, pero se está peleando. A nivel, desde ya que no estamos creciendo, estamos peleando. Ujú. ¿eh? Seguimos con un 70% de capacidad instalada en el sector industrial. El sector comercial tiene algunos problemas con rentabilidad, ya que la inflación nos pega muy fuerte a Ay, nosotros, sí, porque muchas veces vendemos un producto y entre el precio de venta y las comisiones que nos cobran los bancos y las tarjetas, no logramos recuperar el precio de reposición del producto. ujú, Y eso hace que muchos comercios vendan, pero en realidad no se están dando cuenta que se están descapitalizando. Esto es parte de una problemática propia en un periodo en donde hay una inflación esperada cercana al 80%, ¿no? O el 70%. Y esto hasta está afectando muy bien a las eslabones más débiles de las cadenas, que son los comercios y sobre todo el comercio de proximidad. Cuando este hombre de la Anónima hablaba que en la época de inflacionaria ellos han tenido grandes rentabilidades, claro, la rentabilidad es netamente financiera. Nosotros como comerciantes no tenemos rentabilidad financiera, claro. porque no tenemos capacidad de negociación con nuestros proveedores. Es más, aquellos que somos industriales, la factura es factura abierta. Yo pago a 30 y 60 días y el precio se fija cuando mi proveedor cobra el cheque. Claro. Y eso es porque yo tengo 4 o 5 proveedores. Cuando yo tengo miles de clientes, eso no lo puedo hacer. Por Ujú. consiguiente, estamos perdiendo rentabilidad, pero estamos haciendo lo único que sabemos hacer, trabajar. Ujú. Los pymes no sabemos especular, no sabemos adelantar compra o importaciones para estoquearnos, como según parece las grandes empresas tienen productos estoqueados a dólares a 120
20 pesos o un poco menos, o a menos de 120 pesos por 9 meses. Y esta es la problemática que nosotros estamos viendo en el mediano, en el Ahora, corto y mediano plazo, ¿no? Guillermo, ¿tenés un diagnóstico realmente de lo que uno habla todo el tiempo con diferentes sectores bastante, digamos, parecidos? Todos dicen lo mismo. Ahora, desde mi desconocimiento, no siendo economista, pero sí, bueno, conduciendo un programa desde hace tantos años y viendo o más o menos sintiendo la realidad, yo te pregunto, ¿qué pasa de que la macro es una y la micro es otra? Es decir, la macro parecen que los números empiezan a ser favorables, inclusive estar mejores que el 2019. Algunos dicen, algunos indicadores cercanos al 2015. Eh, ¿Por qué todavía no llega? ¿Por qué no puede de alguna manera detenerse esta inflación tan profunda? ¿Es parte del, digamos, del plan económico o en realidad el plan económico va por un lado y los grandes empresarios van por otro? En realidad yo no creo que la inflación sea solo responsabilidad de los grandes empresarios. Yo creo que tampoco es solo responsabilidad de la emisión monetaria, ni tampoco es solo responsabilidad de los costos que tenemos en la producción argentina. Lamentablemente es una mezcla de todos estos factores que hace que la inflación en la Argentina lamentablemente es endémica y es un tema que no podemos responder, no podemos resolver, porque todavía no nos hemos sentado a atacar las causas de la inflación. Porque la inflación es como la fiebre, es un síntoma de una enfermedad peor que tiene la República Argentina, que es déficit fiscal, emisión, falta de productividad, una política productiva como política de Estado más allá del gobierno de turno, un perfil industrial en la República Argentina que construya una oferta exportable que conquiste diferentes mercados, en donde yo veo que hay sectores industriales que piensan solamente en la protección a través del cierre de fronteras, pero en realidad nosotros tenemos que protegernos en base al desarrollo de productividad, eficiencia y efectividad en la incorporación de nuevas tecnologías en aquellos sectores que podemos ser competitivos. Tenemos que empezar a trabajar con un perfil para una Argentina 2050 que todavía no la hemos podido construir. Y eso se construye con los principales actores sentados en una mesa, donde estén los trabajadores que representan el consumo y el mercado nacional, pero uno de los factores fundamentales para poder conquistar nuevos mercados con valor agregado, porque el valor agregado, además de la tecnología, de la identidad, de la investigación, son fundamentalmente nuestros trabajadores, los sectores empresarios en toda su cadena de valor. No podemos sentar solamente a los industriales sin sentar a los proveedores de los industriales o a los clientes de los industriales. Y el gobierno, porque hoy el gobierno, a través de su política impositiva, que es necesario hacer una reforma para evitar que los impuestos sean factores regresivos y que en muchos casos construyan un precio inflacionario, como puede pasar, para poder entre todos empezar a resolver los problemas reales que tiene la Argentina. Yo te digo, desde la época de Guillermo Moreno que no se habla de costos. Y en la Argentina tenemos que empezar a hablar de costos, porque hoy todo el mundo habla del aumento de las tarifas, ¿no? Sí. En realidad el aumento de las tarifas es consecuencia del quite de subsidio, porque las empresas monopolizadas y privatizadas que brindan un servicio público siempre cobraron. ¿Se lo pagaba el consumidor o se lo pagaba el Estado? Exacto. Vía subsidio? Pero ellos siempre cobraban. Exacto. No sé si hicieron las inversiones necesarias para bajar los costos. Eso lo sabrá el Estado y los organismos de control. Pero tenemos que empezar a trabajar. Ahora, también tenemos que empezar a trabajar con la formalidad de la economía. Sabemos que hay muchos, y esto yo te lo digo porque yo soy de La Plata y una zona productiva muy importante, hay mucha gente en las zonas carenciadas o en las zonas más alejadas de la producción que están colgados con la energía. Bueno, tenemos que empezar a trabajar para que no haya gente que tenga energía y no la pague. O para que no haya gente que desarrolle la actividad productiva y no tribute. Porque es la única manera que todos paguemos menos.
porque es la única manera en donde el Estado, que necesitamos un Estado fuerte, inteligente, ágil y eficiente, no un Estado bobo, tenga los recursos necesarios para actuar como debe actuar en aquellas áreas que nosotros necesitamos y que no tenemos que duplicar la inversión, que eso es costo. Por ejemplo, nosotros a través de los impuestos pagamos seguridad, Sí, pero todos los sectores productivos tenemos seguridad privada, claro. ya sea algún policía con horas cores o las horas o los adicionales que se le pagan, Sí, o alguna empresa de seguridad, o tenemos que poner seguridad para el transporte de la mercadería. Todo eso es un costo, exacto. porque además lo pagamos con los impuestos, la seguridad. La educación, la salud, o sea, tenemos que empezar a trabajar con muchos gastos que son parte del incremento inflacionario para poder empezar a atacar las causas de la inflación. Y fíjate, Pero a tu Guillermo, pregunta sobre... Sí, fíjate lo que vos también, en parte de lo que me comentabas, es el tema de las comisiones bancarias. Vos querés formalizar una economía y hoy a una pyme le cuesta muchísimo, digamos, el tema de los cheques, la cuenta corriente, las comisiones por cobro a través de Postnet, digamos, y los bancos claramente han sido grandes ganadores en el marco de esta pandemia, porque parte de la economía ha pasado a bancarizarse, por más que todavía falte mucho, pero tampoco se hace, digamos, mucho desde las regulaciones para tratar de bajar ese costo que es muy importante y que le ha dado grandes ganancias a los bancos. sí, no me cabe duda que los bancos son los sectores que no han hecho los deberes y que no son parte de la solución del problema, sino que son parte del problema. Y uno cuando mira los bancos y ve la rentabilidad que tiene y los beneficios y las preferencias que tienen de todos los gobiernos, inclusive se da cuenta cuando negocian los convenios colectivos de trabajo y sacan premios de 120, 130 mil pesos, con mínimo de 160 mil pesos, que hay muy pocas actividades que lo puede pagar, porque el problema no es cuánto le corresponde cobrar a un trabajador. Nosotros necesitamos trabajadores que no sean pobres, que no tengan que comprar un huevo de Pascua entre cuotas y que realmente activen y reactiven el mercado nacional. El problema es que hay que poder pagarlo, pero cada peso que yo le pago a un trabajador, a mí me sale un peso 50, pero un peso 50 directo, más los 15 meses que yo tengo que contemplar en el costo del salario. ¿Por qué digo? Yo ingreso tengo por 12 meses, porque el año tiene 12 meses, pero a mí me sale 15 meses. Yo tengo que hacer un prorrateo de los 15 meses, que muchas veces la gente no sabe, porque vos tenés los 12 meses de salario del trabajador que cobra como corresponde, más el mes de aguinaldo, más el mes de vacaciones, o lo que implica las vacaciones, ya estás en los 14 meses, más el mes de inasistencia y feriado, que nosotros lo tenemos que pagar igual. Y ni hablar en la época del COVID, que además estuvimos cerrados, no por decisión propia, sino por resolución de la emergencia sanitaria, pero los salarios los pagamos igual. El Estado nos ayudó y generó los ATP que nos permitió seguir pagando el salario. Pero el costo de una empresa no es solamente el salario. Nosotros pagábamos la luz como si estuviéramos abiertos, porque nunca nos hicieron los descuentos correspondientes a la energía eléctrica en el negocio cerrado, que no teníamos ni siquiera las persianas abiertas, ni hablar de la iluminación, o en industria cerrada, que después tuvimos, cuando vos cerrás para que la gente lo sepa, cuando vos cerrás un horno que trabaja a 1600 grados, después tardás una semana o 15 días en volver a lograr la temperatura para que ese horno se pueda trabajar. Claro. Entonces, si no lo cerrabas, tenías que pagar el consumo. Pero si lo cerrabas, después perdías 15 días en empezar a trabajar. Entonces, la situación del sector nuestro es una situación difícil. Por la pandemia, por los años anteriores, porque realmente todos hablan de las pymes, pero ninguno hace nada, muchas cosas por las pymes, porque en realidad creen que están haciendo cosas por las pymes como crédito subsidiado y realmente lo toman poco, porque el crédito al cual accede las pymes es el crédito de la operatoria con su banco y fundamentalmente el de descubierto. Y el descubierto hoy está en el 100%, 80, 90, 100%, si uno tiene o no tiene acuerdo vigente. Entonces, la situación es muy difícil y los bancos evidentemente son parte del problema, que hay que sentarlo en la mesa, porque también
cuando vos estás hablando de que el Estado Nacional está pagando para los instrumentos de financiamiento que tiene tasas del 80% anual, es muy difícil que un banco te preste a vos a menos de eso. Y no hay actividad productiva que rinda el 80%. La única manera es compensar con el aumento de precio el costo financiero, pero no tiene nada que ver con la actividad comercial. Se entiende. Andrés, ¿puedes preguntarle a Guillermo Ciro, por favor? Guillermo, buen día. Yo te quería preguntar, estamos hablando de un Estado que muchas veces pone como un freno a las pymes, si bien por otro lado habla de ayuda a las pymes. De cara al 2023, con diferentes análisis de gobierno que dicen de reducir la carga impositiva exactamente para las pymes, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves posible o crees que va a ser un fracaso? Nosotros tenemos que trabajar para que esto sea así. Lo que pasa es que tiene que ser una política de Estado. Lo que no podemos es que no podemos volver a empezar. Cuando uno planifica la inversión para aumentar su capacidad productiva, porque la única manera de resolver los 23 millones de cheques que salen todos los meses para contener a aquellos que no tienen trabajo es creando trabajo. Y la única manera que yo entiendo, porque soy del sector formal, que se crea trabajo generando nuevos puestos de trabajo. Para generar nuevos puestos de trabajo vos tenés utilizar la capacidad instalada, que realmente se puede utilizar rápidamente, si tenemos energía, porque este es otro problema, y si tenemos los dólares para poder utilizarlos, y la otra es creando nuevos puestos de trabajo con nuevas inversiones. Para enterrar plata, nosotros le llamamos enterrar plata, comprar una máquina que la voy a pagar en 20 años. Yo tengo que tener un panorama de estabilidad de acá a 20 años. Si no, voy a querer recuperar la inversión en esa máquina en 5 años. Y para recuperar la inversión en esa máquina en 5 años voy a necesitar utilidades extraordinarias. Y eso impacta con los precios. Y ahí empezamos a tener problemas. Por eso te digo que nosotros, para resolver los problemas de la inflación, tenemos que sentarnos en una mesa y tenemos que bajar la expectativa inflacionaria para los próximos años de una manera correcta y acordada. Siempre se habla de un acuerdo de precios y salarios. Nosotros necesitamos un acuerdo inflacionario en la República Argentina, en donde todos nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar todos los sectores, con un aporte de todos los sectores, para bajar seriamente la inflación, pero de una manera que se pueda alcanzar, no con promesa de campaña o aspiracional. Nosotros necesitamos desarrollar un país productivo. Tenemos ventajas comparativas con el sector primario, ¿no? Nosotros sabemos que siempre en los primeros 6 meses del año exportamos mucho productos primarios, que el Banco Central compra muchos dólares y que tenemos los dólares para trabajar en el sector industrial el segundo semestre. Este año no fue así, por eso yo creo que vamos a tener un gran problema, porque no vamos a tener los dólares, y se va a ajustar por el sector de insumos para la industria. Por consiguiente, si no tenemos y no podemos lograr sosteniblemente mantener la producción o incrementarla, vamos a tener un ajuste de precio también por escasez de oferta. Porque si seguimos motorizando la demanda, pero no traemos nuevos productos, ya sea con producción local o con importación, no porque yo esté de acuerdo con la importación de productos terminados, sino porque son los elementos donde yo puedo incrementar la oferta, nosotros vamos a tener inflación por demanda. Entonces, debemos sentarnos de una vez por todas y empezar a trabajar, y empezar a ver con el sector agropecuario, con el sector industrial, con el sector financiero, con el sector comercial, con el gobierno y con los trabajadores, para definir un programa a 20 años con el gobierno y con la oposición, Guillermo, ¿no? Con todo el sector político, para poder desarrollar una política antiinflacionaria seria. Guillermo, la última que te hacemos y abusamos de tu tiempo, digamos, está claro lo que nos estás describiendo y lo que nos estás contando y lo que necesitamos. Mucho se habla en estas horas y en estos días, es algo que dice la vicepresidenta de la Nación, de economía bimonetaria. ¿Vos crees que dentro de esa economía bimonetaria es necesario alcanzar algún grado de dolarización, como alguna de las propuestas que andan dando vuelta, o no lo ves para nuestra economía esa solución?
No, yo creo que la dolarización no es la solución. Hoy la economía bimonetaria se está dando porque cuando uno piensa en productos semidurables, lo fija en dólares. Uno, cuando evalúa el precio de un auto, de un electrodoméstico o de una casa, lo fija en dólares. En nuestro sector lo fijamos en dólares, la mercadería que yo lo tengo en dólares. Después discutimos qué dólar, si es el dólar oficial o el dólar paralelo o el informal o el dólar financiero, pero se fija en dólares. Y lo que es consumible, lo que es en el corto plazo, lo fijamos en pesos. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer, y de una vez por todas, en esta mesa y en este acuerdo, llamarlo de Moncloa, llamarlo de Argentina, llamar un acuerdo federal, porque tampoco podemos creer que solamente todo gira alrededor de Buenos Aires, porque la realidad de las economías regionales en el interior hoy tienen serios problemas por la escasez de gasoil y otros elementos más, es empezar a definir un rol estratégico del Estado. Yo creo que el Estado debe tener un rol estratégico, un compromiso y rol de los trabajadores en la generación de valor agregado, en la construcción de una oferta exportable para empezar a traer dólares trabajados, dólares trabajados y no dólares de la timba, y no dejar que solamente los productos primarios, o sea, con la exportación de tierra, aire y agua, ya que la semilla se trae de afuera, las máquinas se traen de afuera, los fertilizantes se traen de afuera en términos generales, ¿no? Hay producción nacional, pero se traen de afuera. Entonces nosotros tenemos que empezar a generar la tecnología necesaria para que esos dólares que vienen del sector agropecuario generen valor agregado en la República Argentina, y el sector industrial defenderse en el mercado nacional a través de un proceso de construcción de oferta exportable con valor agregado, con incorporación de nuevas tecnologías para la producción y con el desarrollo de una estrategia que piense en 20 años en qué vamos a ser líderes, no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Guillermo, y lo podemos ser. Totalmente. Bueno, clarísimo. La verdad que me parece que nos pintaste un panorama muy acabado de lo que es la realidad actual, económica y sobre todo de las pymes. Te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos con el arranque. Un abrazo a ustedes y la última, yo soy un hombre de trabajo. Yo creo que en la Argentina salimos adelante trabajando el doble. Nosotros tenemos que multiplicar el PBI al doble, por lo menos en los próximos 5 años. Tenemos que crecer en base a tasas chinas, en base al desarrollo de un incremento fuertemente de la oferta de productos para bajar el costo para el consumidor del mercado local, pero también para conquistar mercados internacionales. O sea, yo creo que no hay mucho más secreto. Yo creo que tenemos que trabajar el doble. Y a toda esta gente que está fuera del sistema y que realmente quiere trabajar y que necesita trabajar, hay que capacitarlas y hay que incorporarlas a la economía real, a la economía formal, y todos debemos pagar menos impuestos, pero todos debemos pagar impuestos. Eso es el otro secreto, porque uno de los problemas que tiene la Argentina es que hay un pequeño porcentaje que paga impuestos y hay mucha actividad desarrollada que es muy rentable, pero que no paga impuestos. Clarísimo. Eso también lo tenemos. Clarísimo, Guillermo. Muchas gracias. Que tengas un buen día, una buena semana. Muchas gracias a vos, Maxi, y Andrés. Un abrazo grande. Guillermo Ciro es presidente de Confederaciones Económicas de la provincia de Buenos Aires, que charló con nosotros en la mañana del arranque sobre la situación económica actual.